La objeción de conciencia. Introducción. Por lo general se coincide en la idea de que si queremos mantener el orden social, la ley debe ser obedecida sin cortapisas, y que tanto gobernantes como gobernados debemos respetar lo que la norma nos dicta. Sin embargo, vivimos en un mundo plural donde la interpretación de lo bueno y lo malo pasa por la visión de la subjetividad, y que día con día se pugna por el reconocimiento de nuevas libertades, creciendo un pensamiento liberal debido en gran medida a los medios de comunicación, las redes sociales, el contacto con otras culturas, la educación y en especial la influencia de otras formas de pensamiento, creando el caldo de cultivo que germina con la producción de nuevas convicciones o fortalecimiento de algunas añejas, así como el abandono de viejas prácticas que son rebasados por los cambios de paradigma de la sociedad. Si a ello le sumamos que en ocasiones la norma no contiene el sentimiento de justicia que la sociedad o ciertos grupos de ella esperarían y que se contrapone a ciertos principios, religiosos, morales o éticos, nos plantea una obligación que puede o no estar en consonancia con lo que ciertos grupos consideran justo, generando un conflicto entre obedecer la norma o los dictados de la propia razón, que llamamos conciencia. Es una realidad que los legisladores están más ocupados en crear normas tendentes a la protección de bienes materiales que en proteger a la conciencia de las minorías. Nieto Castillo lo define correctamente al señalar, en un mundo donde prevale la tutela y protección de los bienes materiales, la conciencia aparentemente pasa a un segundo plano. La objeción de conciencia es un derecho de negarse a realizar lo que la ley exige, anteponiendo una convicción de tipo personal. Es el derecho de un ciudadano a la divergencia del contenido de una norma y su eventual aplicación. Pero esta objeción tiene una sutil diferencia con la figura jurídica que en los suelos mexicanos conocemos como el amparo, ya que en la objeción la norma no resulta inconstitucional ni es violatoria de las llamadas garantías individuales, sino que simplemente se enfrenta a una resistencia interna en el individuo, un choque con las convicciones del gobernado que no encuentra asidero en la inconstitucionalidad que protege al juicio de amparo, pues lo ordenado en la norma no es contrario al orden establecido, simplemente se disputa el cumplimiento en el raciocinio, atribuyéndole el calificativo de injusto. Y es que la norma establece el orden social, prescrito y aceptado por la mayoría, designando así la conformidad de un acto con el derecho positivo, no con un ideal supremo y abstracto de lo justo. El problema de la objeción de conciencia debe de entendérsele como el derecho a la propia identidad. La objeción de conciencia para otros es una contradicción entre las obligaciones establecidas por el derecho y la moral y tiene las siguientes características. No persigue la modificación de una ley o una política pública, sino tan solo lograr que se exima de su cumplimiento a quien lo objeta, por lo que resulta un acto individual del que se busca el reconocimiento a no cumplir una norma vigente, alegando valores morales. Si el Estado debe respetar y promover las libertades de sus ciudadanos, ello es resultado de una evolución histórica que ha ido permeando poco a poco hasta la objeción de las garantías y derechos humanos que hoy gozamos. Por ello, María del Carmen Barranco ha señalado que la forma de entender los derechos humanos ha variado a lo largo de la historia y que distintas concepciones de lo que es la libertad o los derechos buscaron su acomodo en el derecho positivo y a la larga lo lograron. Pero tal situación no es estática. Nuevas ideas surgen y buscan ser reconocidas en un afán de justicia, porque los derechos forman parte de una justicia extendida. El Estado tiene el compromiso y la obligación de reconocer esos derechos, que normalmente surgen en grupos minoritarios. Si bien en diversas normas se prohíbe la discriminación, no se contemplan todas las hipótesis ni permite que ciertos grupos minoritarios puedan oponerse a la aplicación de la norma, cuando su negativa no perjudica a terceros, y tienen motivos personales de conciencia para oponerse, por lo que llegan a sentirse discriminados por la sociedad que no comparte su ideología. En las más recientes reformas a la ley que previene la discriminación, tan solo se ha modificado el artículo 4 de la ley para establecer la talla pequeña como causal de discriminación, sin que en verdad exista dentro de los procedimientos previstos en la norma la figura de la objeción de conciencia. En nuestro país, existe ausencia casi total de legislación que permita en grupos minoritarios objeten por razones personales el cumplimiento de la norma. José Luis Soberanes, en relación a la objeción de conciencia, ha señalado: cuando en México se oye hablar de objeción de conciencia, generalmente vienen a nuestra mente anécdotas más o menos pintorescas, en ocasiones dramáticas,
de los miembros de alguna o algunas sectas religiosas que prohíben a sus hijos hacer honores a la bandera o recibir una transfusión sanguínea. Por lo anterior, explica Soberanes, no es extraño que la reforma jurídico-religiosa de 1992 quedara expresamente prohibido a los ministros de culto religioso en el artículo 130 constitucional, inciso E, lo siguiente. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religiosa, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que cuando en la interpretación literal de una norma jurídica se llega a una conclusión incongruente con la Constitución Federal, se deberá elegir otro sistema imperativo que la haga compatible. Sin embargo, en este caso es la propia Constitución la que prohíbe la objeción de conciencia. Es claro que nuestra Carta Magna no solo no contempla la objeción de conciencia, sino que la prohíbe. En concordancia con este artículo constitucional, el artículo 1, párrafo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de manera dogmática afirma: las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Por su parte, el reglamento de la ley no contempla ningún procedimiento para que administrativamente sean oídos por parte de la Secretaría de Gobernación las objeciones de conciencia de los miembros de grupos religiosos. Por otra parte, existen grupos religiosos como los adventistas del séptimo día y los judíos ortodoxos que se oponen a realizar servicio militar porque se realiza en sábado y no cuentan con un cumplimiento alterno. De igual manera, la despenalización del aborto en todo el país y sobre todo en el Distrito Federal también ha generado problemas de objeción de conciencia, ya que el jefe de gobierno amenazó con sancionar a aquellos médicos y enfermeras que se negaran a realizar los abortos autorizados. Lo anteriormente reseñado significa que en nuestra nación no solo existe una casi total ausencia de la figura jurídica de la objeción de conciencia, es más, en materia religiosa existe la prohibición expresa, como lo he señalado, prohibir la oposición ética de los ciudadanos. Es una forma de violentar la garantía de libre pensamiento. Por ello, siguiendo el pensamiento liberal de otros países, esta figura debe ser objeto de cuidadosa reglamentación legislativa que garantice todas las libertades. El tema, si bien añejo, ya que ha sido ampliamente explorado en otros países, por lo que no resulta novedoso, sí resulta actual e importante, atendiendo a la falta de legislación en los Estados Unidos mexicanos. Como se señalaba, este tema no es nuevo, es más, debo reconocer que por el contrario es añejo, al grado que ha sido ampliamente discutido e incorporado a las legislaciones en diversas naciones. Pese a ello, aún no he encontrado el espacio suficiente que le permita plasmar en la legislación mexicana. En cambio, en otros países se ha convertido en una figura válida como una forma de excepción en la aplicación normativa. En un Estado de Derecho, debemos respetar la norma, pero también la diversidad de ideas. La garantía de conciencia podría resolver este problema en suelo mexicano, otorgando una herramienta moderna que frene la aplicación de la ley, cuando el individuo no esté de acuerdo con su contenido, no cause daños a terceros y no encuentre otra violación de garantías que su propia conciencia. El análisis de esta problemática justifica no solo la importancia de esta investigación académica, sino además podría proporcionar las bases de una reforma legislativa reconociendo tales derechos.